Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio sobre el estudio que estamos haciendo acerca de las mujeres y el ministerio de la mujer en la Biblia, ¿no? Hoy vamos a seguir con la carta de Timoteo, pero lo que vamos a hacer es un análisis un poco del contexto de la carta que creo que es necesario y súper interesante para poder pues, comprender el mensaje que el Espíritu Santo estaba dando a través de Pablo, ¿vale? Así que una vez que hemos podido comprobar cómo debemos de afrontar ese texto, sin preconcepciones basadas en ideas que ya teníamos en mente, ¿no? Que es lo que vimos la semana pasada y la anterior específicamente, vamos ahora a analizar otra característica importante y necesaria para hacer ese tipo de análisis, y es este contexto de la carta de Primera Timoteo, que es una de las cosas más importantes que hay que hacer para comprender el mensaje que se nos quiere dar, ¿no? Primeramente, vale la pena recordar que para muchas personas hoy en día las cartas de Tito, primera y segunda de Timoteo, son cartas pastorales y que por lo tanto se deben de tomar como cartas patrón para todas las iglesias en todo momento. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el término cartas pastorales se trata de un término más moderno tratado del siglo XVIII. De hecho, algunos como Philip Towner abogan por terminar con el título de epístolas pastorales, también por el hecho de que Segunda de Timoteo es más diferente en cuanto a virtudes de los líderes cristianos. Y yo hace poco estaba comentando con amigos míos por qué no se incluye, por ejemplo, Primera de Corintios como una carta pastoral, utilizando el mismo juicio que se hace para las cartas de Timoteo y de Tito, ¿no? Es por esto que es importante recordar que estas cartas, aunque aplicables hoy en día, estaban escritas para un contexto específico en un momento histórico de la iglesia o iglesias de Éfeso. Por esta razón, muchos eruditos piensan que las cartas pastorales eran entendidas como cartas similares como las de Corinto, pero con énfasis en las personas que estaban a cargo, exponiéndoles ciertas pautas que tenían que integrar en su contexto. Sin embargo, esto no quita que existen principios importantes a los que debemos ceñirnos. Debemos recordar que en la primera carta de Corintios existen muchas pautas de cómo los dones de Dios deben ser utilizados en la iglesia junto con el orden que debe de existir en la misma, donde vimos que tanto hombres como mujeres, por ejemplo, profetizaban y oraban y, bueno, con esta autoridad específicamente de la profecía que incumbe cuando este don se ejerce. Por ejemplo, en 2 Timoteo vemos cómo inicialmente esta carta está dirigida a Timoteo. Esto se ve cuando empieza a decir Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, etcétera. Y luego dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y este tipo de noción pues lo podemos ver a lo largo de esta carta, ¿no? Donde se dirige principalmente a Timoteo. Sin embargo, para algunos, la despedida de la carta en 2 Timoteo, en el capítulo 4:22, se ve algo un poco diferente porque dice lo siguiente: que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, refiriéndose a Timoteo, ¿no? Y luego dice, la gracia sea con vosotros. Para algunos esto se trata de una clara referencia a una carta que debería de leerse de una manera general, originalmente en Éfeso, y por extensión a nuestros días. Aunque esta misma carta fuese dirigida a Timoteo, pero vemos como Pablo también al final pues, hace una despedida general que engloba a más personas que a Timoteo. Ahora bien, cuando se hace un análisis de la primera carta de Timoteo, podemos ver cómo Pablo aborda una situación que existe en Éfeso de una manera particular que hace que la interpretación de esta parte concerniente a la mujer en el capítulo 2 sea más bien una situación específica de la zona de Éfeso con la que Pablo está lidiando. Recordemos que según Hechos 20, 29 al 31, Pablo estuvo allí con ellos unos 3 años. Algunos utilizan este tipo de ejemplo para decir que es imposible que Pablo tuviese que corregir a gente con la que él había estado ya ahí 3 años. Sin embargo, hay que tener un poco cuidado porque en la carta corrige muchas más cosas, no solamente la parte de la mujer, y por ejemplo en Corintios también, donde también estuvo un tiempo y seguía corrigiendo cosas que pasaban. Pero bueno, por ejemplo, uno de los argumentos que Pablo expone y que enfatizan esta tesis es la lucha que Pablo expone en contra de las falsas doctrinas que rodean la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo 1:3 vemos como en las propias palabras del apóstol esto era una de las razones principales por las que dejar a Timoteo en Éfeso, cuando dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así que vemos ya como hay un pequeño problema en esta zona geográfica y cómo Pablo deja a Timoteo con el fin de que las personas no se vayan de la sana doctrina. Y también Pablo pues expresa este sentimiento de las falsas doctrinas en la carta de Timoteo en general, en primera carta de Timoteo. Lo podéis ver en 1 Timoteo 1, 3 al 7, en el 18 al 20 del mismo capítulo, en 1 Timoteo 4, 1 al 3 y en 1 Timoteo 5, 15. Podéis parar la pantalla y leer estos versículos para que podáis entender un poco el contexto. Nosotros en la iglesia lo vamos a leer todos, pero ya que estamos haciendo esto en internet, pues creo que también para
ahorrar tiempo es mejor que lo podáis leer con tranquilidad y es muy interesante que lo podáis leer, que a la gente se le olvida leer y leer es muy importante para poder comprender lo que dice el texto y también para no poder sacar doctrinas fuera de contexto, ¿no? También se ve que habla de esto en 1 Timoteo 6, 3 al 10 y en 1 Timoteo 6, otra vez, 20 al 21. Falsas doctrinas, problemas que había en la época en Éfeso y que Pablo estaba dando a entender a Timoteo que tenía que lidiar con esto, que era una de las razones por las cuales Timoteo se quedó en Éfeso y Pablo le dejó ahí. Esto es importante también que tengamos en cuenta. Así que vemos cómo existe una clara referencia a un problema que existe en Éfeso con relación a doctrinas, a malas enseñanzas, a problemas que había con estas falsas enseñanzas en Éfeso. De hecho, Pablo hace un énfasis en que las mujeres eran propensas a ser el foco de estos falsos maestros. Esto lo podéis ver en 1 Timoteo 5:15. Y cómo estas herejías también conciernen al matrimonio, ¿vale? Esto lo podemos ver también tranquilamente y es interesante que se pueda leer toda esta carta en contexto. De hecho, parece que Pablo hace una clara distinción entre las personas que promueven una falsa doctrina basada en la ignorancia y la voluntariedad. Así que hace esta distinción entre dos tipos de personas. Las personas que traen falsas doctrinas de una manera involuntaria y las que la hacen de una manera voluntaria. Recordemos lo que él dice de él mismo en esta misma carta pastoral, ¿no? En el capítulo 1, 12 al 13, cuando dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Así que vamos a ver cómo hay gente que tiene falsas doctrinas, pero estas falsas doctrinas las tienen de una manera en ignorancia, mientras que otros las tienen a sabiendas y las emplean para su propio beneficio. Y en Éfeso vamos a ver que existe el problema de las dos cosas. Así que como podéis ver en este análisis inicial muy rápido, que si tenéis tiempo en vuestras casas os recomiendo que leáis todos los versículos mencionados, vais a ver cómo una gran parte de la carta está enfocada a esto mismo, a corregir falsas doctrinas. Y vais a ver cómo esto también va a estar enfocado en ciertas personas en específico, de las que Pablo va a nombrar por nombre, pero también a grupos específicos que muchos piensan que son grupos de liderazgo. Por ejemplo, Himeneo y Alejandro, en 1 Timoteo 18 al 20, pues son personas que promueven una falsa doctrina de una manera deliberada. Y que, como dice, que Pablo los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto lo veis, como he dicho antes, en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Philip Payne, que ya habéis escuchado en este estudio, expresa cómo esta distinción se hace clara, por ejemplo, en la manera que Pablo habla de sí mismo, como está pecado en ignorancia, ¿no? En contraste con Himeneo y Alejandro. Y como después, en la segunda parte de esta carta, pues Pablo expresa este sentimiento con personas que han sido engañadas por los falsos maestros y que a su vez estaban esparciendo estas falsas doctrinas en ignorancia. El mismo Payne hace una distinción importante en la gramática griega que hace que este tipo de falsas enseñanzas que están siendo promulgadas también lo sean por mujeres. Esto lo expresa por la manera en la que Pablo se expresa en griego, puesto que lo hace con términos inclusivos como algunos, o tis en griego, en 1 Timoteo 1.3, 1.6, 1.8, 1.19, 4.1, 5.24, 6.3, 6.10 y 6.21. Y también con el término de personas o anthropos en griego, que también es inclusivo en el capítulo 5.24, 6.5 y el versículo 9 del capítulo 6. Y que estos términos pues tenían este tipo de referencia aplicable tanto a hombres como a mujeres. Evidentemente, para algunos del campo complementario, esto no indica que las mujeres fueran falsas maestras o que estuvieran siendo parte de estas falsas enseñanzas. Sin embargo, como Philip Payne dice, la traducción es mía. De hecho, sin embargo, Pablo repetidamente describe a las mujeres usando expresiones idénticas o similares a las que usa para describir a los falsos maestros. Algunas viudas más jóvenes se han apartado en pos de Satanás y le dieron al enemigo ocasión de maledicencia. 1 Timoteo 5, 12 al 15. De manera similar, los falsos maestros, Himeneo y Alejandro, fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1, 20. Así que vemos cómo la manera en la que utiliza Pablo para reprender a mujeres y a hombres es muy parecida. Y podría hablar o alegar a este tipo de falsos maestros tanto en mujeres como en hombres. Así que, por lo tanto, es muy posible que en Éfeso hubiera una larga y prominente promulgación de falsas doctrinas, tanto por hombres como por mujeres. Pablo escribe a Timoteo para poder lidiar con este tipo de problemas que existían en este lugar. Como expresa Philip Towner, la traducción es mía, Éfeso era una ciudad situada en la costa occidental de Asia Menor,
actual Turquía. Su ubicación a lo largo de una importante ruta comercial la convirtió, como Corinto, en un punto natural para plantar la iglesia y desde allí influir en otras partes del Imperio Romano. La predicación inicial de Pablo y el periodo posterior de enseñanza de 3 años en la ciudad fueron, sin duda, factores importantes en el establecimiento y crecimiento de la iglesia. Esto lo podéis ver en Hechos 18, 19 al 21, 24 al 20 y 20, 13 al 38. Éfeso era famoso por su culto y templo dedicado al culto de Artemisa, que veremos después aquí, en torno al cual giraban buena parte de los intereses comerciales de la ciudad. También tuvo una gran colonia judía. Éfeso presentó el Evangelio con un desafío formidable en el sentido de que era un centro de adoración pagana. Desde sus inicios aquí, ver Hechos 19, la iglesia estuvo muy a la vista del público. Cuando hablamos de la iglesia, en Éfeso debemos entender un sistema más o menos de iglesias en casas, comparar con 1 Corintios 16, 19, y también mucha gente opina lo mismo de la carta a Romanos, que es una carta que está dirigida a diferentes iglesias, ¿vale? Se puede observar cómo existe una gran influencia que existía en esta zona geográfica donde la iglesia, o iglesias, como dice Tauner, estaban afianzándose y creciendo. Recordemos lo que ocurre en Hechos 19, donde hubo un gran alboroto causado a raíz de la predicación del Evangelio y el choque que había con la adoración a Diana, Artemisa, y el templo que existía en ese lugar. Recordemos las palabras célebres de Hechos 19-28 cuando empezaban a cantar la gente ahí por casi unas 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Sí que esto nos deja una idea de la importancia del culto pagano que había en Éfeso, y esto es muy importante para poder comprender lo que Pablo está escribiendo. Este tipo de contexto no se puede obviar cuando sale una carta de este estilo, y es por esto por lo que vamos a indagar un poco también en el contexto de la época, para poder comprender las ramificaciones que el culto pagano de Artemisa o Diana pudo tener en personas recién conversas al Evangelio, incluso también con personas que llevan ya conversas más tiempo, que tenían arraigadas ciertos axiomas que debían de ser limitados. Un ejemplo de esto lo vemos en algo que usualmente no se hace ningún tipo de caso, y que es cuando Pablo dice en el 2.9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí la palabra en griego para peinado ostentoso es plegma, que significa peinados trenzados. Aunque veremos un poco después algo más, posiblemente más concreto del significado de esta palabra, pero es algo similar a lo que se ve en 1 Pedro 3.3, cuando dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En este caso, la palabra utilizada es emploqué, que tiene un significado parecido. Es evidente que existía un problema contextual relacionado con la vestimenta y la opulencia en ciertos círculos de Éfeso y también en la provincia de Asia. Finserling menciona, la traducción es mía, la joyería alcanzó el cenit de la extravagancia en la época helenística. El cabello estaba anudado en la parte superior de la cabeza, atado con cintas y partido con raya y alisado, retorcido en trenzas alrededor de la cabeza. Genofonte de Éfeso, en su obra Historias Efesias sobre Atina y Abrocombes, expresa cómo el cabello trenzado y el quitón morado hacían a las mujeres eróticamente atractivas. Esto es una traducción mía del inglés. Ahí abajo tenéis la fuente del comentario de 1 Timoteo de Aida Spencer Besançon, un comentario muy, muy interesante que recomiendo a todo el mundo que lo compre. También es importante mencionar que existe la posibilidad que estos peinados ostentosos que vemos en 1 Timoteo se traduzca como, o sea, una manera más correcta de traducirlo como peinados trenzados con oro, donde también otros materiales preciosos podían estar presentes, como por ejemplo perlas, que hemos visto en los escritos de Pablo. Una pequeña nota que es interesante es cómo el significado de la palabra en griego en su contexto es lo que hace un poco más difícil de pensar que los versículos 11 y 12 del capítulo 2, que estamos enfocándonos en este estudio específicamente, sean prescriptivos, mientras que todo lo demás, incluyendo los peinados trenzados, sean descriptivos de lo que ocurría en la época. Es por esto que hay que mostrar atención en lo que estamos haciendo. No podemos pensar que lo de peinados trenzados u ostentosos con perlas, etcétera, sea solo descriptivo de la época y que ya el 11 y el 12 sea prescriptivo, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. El poco balance que se hace a la hora de determinar qué es prescriptivo y descriptivo y cómo varía mucho dependiendo de nuestro bagaje teológico que traemos al texto. Se puede observar que se tratan de generalidades que ocurrían, es decir, las mujeres también podrían caer presas de orar de mala manera y con ira, como veremos después que Pablo menciona de los hombres, y evidentemente los hombres también podrían ser presas de intentar llevar materiales preciosos de tal manera que llamasen atención o incluso que tuviese una connotación un poco más fuerte como hemos visto anteriormente, ¿vale?
Hablaremos más adelante del culto de Artemisa y las posibles implicaciones en Éfeso, pero antes de esto vamos a pasar a un recordatorio de lo que se dice en el pasaje en cuestión. Y después de esto vamos a hacer un análisis textual inicial donde veremos información relevante con relación a la exegética para terminar con diferentes hipótesis que han sido compartidas al respecto. Todo esto lo haremos la semana que viene. Hoy vamos a seguir centrados en este aspecto del contexto de la carta. Como se puede observar, un análisis contextual de la carta nos pone más o menos en el contexto a la hora de poder analizar el mensaje de Pablo a Timoteo y la congregación o congregaciones de Éfeso, sin caer en decir que algo es prescriptivo y algo es descriptivo en manera de cómo o en función de cómo nos interese más. En otras palabras, existía un gran problema claro en Éfeso de falsos maestros y de personas que estaban tomando la ventaja del evangelio para su propia ganancia y o placer propio. Esto es importante porque nos ubica en qué situación Pablo escribe y por qué. Y eso también se puede, evidentemente, pues traer a hoy en día y ver cómo hay gente que va a hacer lo mismo hoy en día con relación al Evangelio, cómo va a intentar tergiversarlo para su propio beneficio. Otras personas lo van a hacer de una manera en ignorancia, pero aún así hay que corregirles. Así que vamos a pasar este análisis textual rápido de los versículos 11 y 12, ¿vale? Así que vamos a pasar ahora con un análisis textual rápido de los versículos 11 y 12, aunque realmente la semana que viene es donde nos meteremos más en la exegética profunda, ¿vale? Cuando entramos al análisis textual del capítulo 2, se puede observar una particularidad a la hora de Pablo referirse a las personas. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, podemos ver que se trata de una expresión que no implica necesariamente que esté hablando de una generalidad en todo momento. Lo más posible es que Pablo esté utilizando un modismo de la época que implicase en las congregaciones, o sea, en todo lugar se refiere a las congregaciones. Así que en todo lugar no se refiere específicamente a todo lugar en específico, que tampoco estaría mal, evidentemente, sino más bien en las congregaciones. Esto, por ejemplo, lo expresa C.K. Barrett en su comentario sobre las epístolas pastorales, ¿no? De la misma manera, levantando manos santas también podría ser un eufemismo para referirse a la oración que ocurría en la sinagoga judía y ahora transferida, evidentemente, a la cristiana, ¿no? De la misma manera, también se puede observar el conector asimismo, que veis ahí en griego en pantalla, junto con la falta del verbo conector, que en el versículo 8 era el verbo quiero o volumai en griego, hace indicar o parece hacer indicar que lo que Pablo quiere que se haga con los hombres sea también ahora aquí con las mujeres. Y esto lo vemos por la manera en la que el conector Pablo lo introduce y la posible referencia con el verbo anterior del versículo 8. Es decir, Pablo está haciendo una apelación a la corrección de estos dos tipos de personas y cómo éstas tienen que cambiar lo que estaban haciendo. Estas mujeres tienen que cambiar sus hábitos vistiéndose con ropa decorosa, pudor y modestia en lugar de hacerlo de una manera ostentosa, peinado con oro, perlas, vestidos costosos, estos peinados trenzados que hemos visto anteriormente, y asimismo tendrían que hacerlo demostrando buenas obras que correspondan a estas mujeres que profesan la piedad. E incluso es posible que este conector asimismo o josautos en griego sea con relación a la oración de las mujeres en la iglesia, que ya vimos que ocurría en Corinto, en 1 Corintios 11:5. De igual manera que los hombres, ¿vale? Sí que es posible que sean las dos cosas y muchas personas piensan que estas mujeres que se hablan aquí son las mujeres que tienen un cierto liderazgo, como estos hombres que oraban, etc. Eso es una posibilidad, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. En otras palabras, Pablo estaría diciendo cómo los hombres tienen que orar de esta manera y asimismo las mujeres ahora tienen que orar con una condición honrada en su manera de vestirse y comportarse. De la misma manera, es importante remarcar la palabra que Pablo utiliza cuando expresa que las mujeres deben de profesar la piedad. El verbo profesar en griego es este verbo que veis ahí, epagelomai, que significa declarar algo para hacerlo y o afirmar el buen hacer sobre algo, incluso presentarse como un experto en algo. Esto es importante, estas nociones que esta palabra también tiene. Asimismo, la palabra utilizada como piedad, que es theosebeia, que se trata de una palabra compuesta por theos, Dios, ¿no? Y sebo, que significa piedad o devoción, pues implica esta piedad y honestidad. Y esta palabra está relacionada con lo que Pablo utiliza en el segundo capítulo de 1 Timoteo, versículo 2, cuando dice en su exhortación de hacer rogativas por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿vale? Es una palabra que está relacionada con theosebeia. Existe, por lo tanto, la posibilidad de que estas mujeres se estuvieran desviando y que Pablo les expusiese, de la misma manera que a los hombres anteriormente, o como él expresa a sí mismo, a que se volvieran al camino de Dios y que profesasen, esto es, que declarasen a los demás, como hemos visto antes que esta palabra puede implicar, la virtud de la piedad. Aunque esta palabra que veis aquí en 1 Timoteo 2:12 se trata de una palabra que ocurre solamente una vez en el Nuevo Testamento, también la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en la versión de la Septuaginta.
Y esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis 20:11 y en Job 28:28. Como podéis ver, en Génesis 20:11, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y en Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Así que podemos ver que aunque esta palabra solo ocurre una vez en el Nuevo Testamento, podemos ver lo que implica, porque ya en el Antiguo Testamento, que se utiliza en 2 ocasiones, pues implica esta importancia del temor del Señor o la falta de este, como podéis ver en Génesis 20:11. Todo este tipo de contexto que podemos ver, pues por ejemplo para Bruce Fleming, implica que esta primera parte de Timoteo está focalizada en los líderes de Éfeso, tanto hombres como mujeres, y bajo esta interpretación, en sus propias palabras, la traducción es mía, de su escrito dice lo siguiente: en Éfeso, las fieles obispas profesaban piedad con buenas obras. Algunas de las superintendentes se habían apartado de la buena enseñanza y las buenas obras. Estas mujeres predicadoras estaban entre las que Timoteo debía corregir. Este fue el trabajo que le encomendaron hacer con todos los falsos maestros allá en el versículo 3 del capítulo 1. Las personas con ciertas presuposiciones asumen que 1 Timoteo 1:3 es para hombres, aunque un pronombre usado incluye a hombres y a mujeres, como hemos visto anteriormente. Cuando estas mismas personas llegan a 1 Timoteo 2:10, asumen que ninguna mujer puede predicar como los hombres del versículo 8, aunque su actividad es igualmente similar a la de los hombres. Por cierto, si queréis clases con Bruce Fleming, decirme en inglés, yo os puedo mandar un link, yo estuve en una de ellas, es muy interesante, muy simpático también, ¿eh? Pero bueno, veremos más sobre esta posición más adelante porque se trata también de una manera de interpretar lo que ocurría en Éfeso, que lo haremos al final, cuando pasemos al análisis exegético, vamos a ver posibilidades de lo que puede implicar el texto con relación al contexto, porque hay mucha división, porque no está muy claro. Como dije anteriormente, se trata de una parte de la Biblia que está muy discutida en cuanto al significado y en cuanto a lo que ocurría en la época, ¿vale? Esto es muy importante también saberlo. Así que yo creo que principalmente estamos viendo cómo existe una serie de palabras y de problemas contextuales de Éfeso que nos hacen pensar que estamos posiblemente observando una vez más un versículo descriptivo como muchos otros que se ven en esta carta pastoral. Podría estar Pablo haciendo referencia a un grupo de mujeres líderes que deberían profesar, esto es proclamar de esta manera que puede expresar autoridad, la piedad de Dios, o como hemos dicho antes, la virtud de la piedad, o puede hablar de otra cosa en particular que estaba ocurriendo con ciertas mujeres en específico, igual que el problema que había con los hombres que oraban de esta manera que no era correcta. Como veremos después, puede ser una de las posibilidades, aunque realmente ahora no estamos aquí para posicionarnos, estamos más bien para hacer un análisis contextual de lo que estamos viendo en esta carta, para que podamos dejar ciertas ideas en el aire, ya que la exégesis que vamos a ver puede admitir diferentes tipos de interpretaciones basado en lo que ocurría en la época y que hemos visto como en ciertas partes de esta carta hay muchas cosas que se toman como descriptivas y posiblemente muy correctamente. Pero también tenemos que pensar que posiblemente los versículos 11 y 12 también pueden ser descriptivos, por lo que también veremos después en ciertas partes de la palabra del Señor de cómo las mujeres estaban siendo tratadas con relación al ministerio desde la resurrección del Hijo de Dios, ¿vale? Esto es muy importante porque es un caso que vamos a hablar también al final de este estudio, la diferencia que hay cuando Cristo vino, lo que ocurrió después de la caída y dónde estamos ahora. Y lo que también vemos como ejemplo de las mismas palabras de Pablo. Quiero decir, vamos a ver cómo esta parte es también descriptiva, no solamente por el contexto de la carta y lo que estamos viendo también y el análisis que vamos a hacer exegético, que vamos a ir un poco más profundo y va a ser muy interesante, sino también por las mismas palabras de Pablo y cómo él trataba a otras mujeres que él mismo pues trataba como compañeras e incluso de cárceles. Así que vamos a ver esto. La semana que viene vamos a empezar con el análisis exegético profundo de los 2 versículos para ver ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder hacer una exégesis correcta y luego ya pasaremos a diferentes tipos de interpretación donde creo que va a ser súper interesante porque vamos a ver diferentes puntos de vista que son muy a tomar en cuenta. ¿Vale? Con todo eso terminamos el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Como siempre digo, puedes dejarme un mensaje o hacer un comentario y yo responderé lo antes posible. Muchas gracias, muchas bendiciones y hasta la semana que viene.